Hola, bienvenidos a esta videoclase número 2 de la unidad 5, Gestión Financiera del Servicio Farmacéutico. Para hoy nos acompaña el profesor Johnny Alexander Villamazo. Él es docente, es contador público, especialista en logística empresarial, coordinador de la cadena de suministros en San Vicente Fundación en centros especializados con más de 20 años de experiencia en el manejo de estos temas logísticos y contables, y también es docente de la Universidad Un Minuto de Dios en todos los módulos contables, financieros y empresariales. Él nos va a acompañar entonces con el desarrollo de esta segunda videoclase, que es todo lo que tiene que ver con el mercadeo enfocado al servicio farmacéutico. En esta oportunidad vamos a hablar de la gestión financiera del servicio farmacéutico. Nos vamos a enfocar en los conceptos de gestión estratégica, oferta y métrica de servicio. Empecemos hablando de estrategia de servicio. Cuando nos dirigimos o cuando queremos conceptualizar qué es una estrategia, podemos decir que es un mecanismo que nos ayuda a alcanzar los objetivos de la entidad o la organización. Los servicios farmacéuticos tienen como objetivos estratégicos la seguridad del paciente y la optimización de recursos. Cuando hacemos énfasis en lo que es seguridad del paciente, ya es un tema donde nosotros desde el mismo servicio farmacéutico tenemos que garantizar que tanto los medicamentos como los dispositivos médicos reactivos, cuando llegan al paciente, deben llegar en unas condiciones ideales. Y cuando hablamos de la optimización del recurso, ahí hacemos énfasis en que la platica, la plata, el dinero que se invierte en todo lo que es infraestructura, en todo lo que fue la compra de activos fijos, en todo lo que es la compra de inventarios, sea, sea, eh, sea optimizada, sea cuidada para que pueda generar una rentabilidad, que eso es lo que estamos buscando cuando hablamos de la optimización del recurso. Cuando ya nos enfocamos un poco más en el tema de oferta de servicio, en este tema decimos que es la capacidad que tiene una empresa para ofrecer en el mercado los bienes o servicios que hagan parte de la operación definida por esta entidad. ¿Qué quiere decir? O sea, a lo que se va a dedicar la empresa, bien sea a vender un bien, que cuando hablamos de un bien estamos hablando de algo tangible, o a ofrecer un servicio, que estamos hablando de algo intangible. Esta es la oferta de servicio. Y cuando hablamos de un mercado, es que depende de lo que vamos a ofrecer, tenemos que segmentar, tenemos que buscar un, un nicho específico de población donde vamos a llegar. Eso es lo que llamamos un mercado. Una vez ya estemos ofreciendo ese bien o ese servicio en el mercado, lo que buscamos es tener un posicionamiento. ¿Y un posicionamiento es qué? Es cuando ya mi producto o mi servicio, los consumidores empiezan a verle atributos o características relevantes. Y esas características o atributos ya relevantes o importantes para el consumidor ya empiezan a ocupar ya hacen que el producto o el servicio se empiece a introyectar en la mente del cliente, y que ya el cliente, siempre que vaya a demandar ese tipo de producto o de servicio, nos tenga ya introyectados y siempre nos tenga como primera alternativa. ¿Eso qué hace? Eso nos da una ventaja competitiva sobre las demás personas, sobre las demás entidades que ofrecen ese tipo de bien
o ese tipo de servicio del el cual yo también estoy ofreciendo. Cuando yo ya estoy posicionado en el mercado, yo tengo que empezar a buscar estrategias para que la gente se quede conmigo. Cuando hablo de la gente, estoy hablando de los clientes, se queden conmigo. Entonces, cuando yo hablo de estrategias, hablo de procesos, diversos procesos, que hacen que tenga ventajas competitivas sobre la competencia. Dentro de paréntesis, se ve resaltado en color rojo la palabra, las palabras valores agregados. ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que son cosas, situaciones, digamos, o detalles diferentes que yo ofrezco que mi competencia no lo ofrece. Un ejemplo muy basiquito, puede ser cuando yo tengo un servicio farmacéutico en un local, y este local está ubicado en un centro comercial. Mire, ubiquémonos en ese espacio. Cuando yo vendo un medicamento y adicional tengo un consultorio farmacéutico, yo le estoy dando un valor agregado a ese usuario o a ese cliente por el medicamento o el dispositivo que le estoy vendiendo. Normalmente esto no ocurre en otro tipo de negocio que sea del mismo objeto que yo me estoy dedicando. Entonces esos son valores agregados. Vamos, cuando voy a pasar para continuar con las estrategias de mercado, ya vimos qué eran las estrategias de mercado. Ahora vamos a hablar de los tipos de estrategia que existen en el mercado. Hay 4 tipos que son el macro de todo lo que pueda existir. Entonces, el primer tipo de estrategia del cual vamos a hablar se llama el mercadeo de afinidad. Cuando hablamos de esta estrategia, hacemos énfasis a una asociación entre dos empresas o entre dos entidades. Una de ellas se va a dedicar a demandar ese mercado del cual estamos siendo objeto o del cual estamos explotando. Ejemplo, una de ellas se va a dedicar a vender los medicamentos para los hospitales o para los pacientes. La otra se va a encargar de lo que tiene que ver con el servicio para que esos clientes se sientan satisfechos con el producto que se está vendiendo o que se está comercializando. Esa es una estrategia. Uno se encarga de la venta del bien y la otra se encarga de prestarle el servicio, de decirle el medicamento se toma de esta forma, lo debe conservar de esta forma y usted debe venir acá al servicio farmacéutico tantas veces para hacer la renovación del medicamento. Otro tipo de estrategia es la de alianzas de mercadeo. Cuando hablamos de alianzas, hablamos es de una asociación o de una unión de varias empresas que se dedican a hacer lo mismo. Para este caso es importante porque si se juntan 3, 4, 5 o varias empresas dedicadas a la venta de medicamentos y dispositivos médicos, estas empresas pueden abarcar el mercado solitas. ¿Y qué se ganan ellas con esto? De que la inversión de ese capital de dinero, de ese capital de trabajo, sea más mínimo porque se juntan y unen esfuerzos. Un ejemplo de estos puede ser
el tema de las droguerías, de las grandes droguerías como Droga La Rebaja, como las Boticas Junín, que aunque las vemos como que fueran sedes, posiblemente lo que ellos están haciendo es que una primera y las otras empezaron a conformar varios grupos para abarcar ese mercado. Otro tipo de estrategia es el mercado de emboscada. Cuando cuando hablamos del mercado de emboscada, puede haber emboscada de forma directa o puede haber una emboscada de forma indirecta. Entonces, cuando hablamos del mercadeo de emboscada, estamos haciendo énfasis a un tipo de estrategia que lo que busca es utilizar, capitalizar y mantener contacto con ciertos tipos de eventos en los cuales no se necesita ningún tipo de inversión. Este tipo de estrategia se divide en dos, en una emboscada directa y en una emboscada indirecta. Cuando hablamos de la emboscada directa, lo que se hace es que se hacen anuncios o campañas que participan directamente en los eventos. Un ejemplo de esto lo hacen los laboratorios farmacéuticos, las grandes multinacionales, que cuando hay algún tipo de evento académico para químicos farmacéuticos, para regentes de farmacia, ellos llevan y anuncian con algún tipo de publicidad al evento y apoyan el evento con el fin de que se esté captando mercado de una forma directa. A eso se le llama una emboscada directa. Ahora, la emboscada indirecta, ¿qué es? En el mismo evento también hacen publicidad, pero utilizan más como tipos de banners o de algún tipo de material visual. Cuando pongamos un ejemplo, en este mismo evento, entonces ya vimos que uno participó muy directo, pero otro lo que hizo fue que, por decir algo, nos dieron un lapicero y el lapicero tenía el logo de Bayer, por decir algo. En este evento, la emboscada indirecta por parte de Bayer fue esta, con un obsequio, con un lapicero. Ahora vamos a hablar de la otro tipo de estrategia, que es el de mercadeo para tomar acción. Esta realmente es la más utilizada en la mayoría de las entidades para poder captar o atraer mucho mercado. Esta realmente nos sirve es para que haya mucha acción y se puedan tomar decisiones de inmediato. Si hablamos puntualmente de este tema, podríamos hablar de muchas variables. Puede tener demasiadas variables, pero vamos a hablarlo de una manera más macro. En síntesis, acá lo que buscamos es el uso de ayudas como el internet, de contenidos gráficos, de videos. Aquí van a entrar el tema de las muestras médicas o de los regalos extras, porque en este tipo de estrategia eso es lo que se busca, que haya una acción inmediata. Entonces podemos poner el ejemplo con las muestras. Cuando van y visitan a los diversos médicos, les llevan una muestra médica de un medicamento y lo que están buscando es que ese médico actúe, tenga una acción rápida y pueda empezar a prescribir ese medicamento. Y cuando prescribe ese medicamento se convierte en ya una solicitud
para ese laboratorio o para ese distribuidor que está vendiendo el medicamento X del laboratorio X. Eso es un ejemplo muy puntual para este tipo de estrategia. Vamos a mirar el tema de gestión de portafolio de servicios. Cuando hablamos de un portafolio, hacemos énfasis a una descripción breve de la plataforma estratégica de la organización. ¿Y qué es la plataforma estratégica de la organización? La plataforma estratégica es la columna vertebral de la empresa, es la razón de ser de la empresa, es para qué fue creada la empresa y cuál es la proyección de la empresa. Cuando uno habla de estos dos conceptos, dentro de una plataforma estratégica lo relacionamos directamente con la misión y la visión de la empresa. El portafolio contiene entonces todo ese conjunto de actividades a la cual se va a dedicar la empresa y va a transformarlo en el beneficio o en la rentabilidad que va a recibir esta entidad. Entonces un portafolio son todas las actividades a las cuales se va a dedicar la empresa. Ahora vamos a hablar de los indicadores de gestión. Los indicadores son mediciones de tipo cualitativo o cuantitativo que se hace a la gestión del servicio para poder evaluar una situación puntual y mirar las variaciones que pueda tener de un periodo a otro. ¿Esto con qué fin? Con el fin de poder tomar decisiones, con el fin de poder plantear acciones correctivas o acciones de mejoramiento. Recuerden que esto ya lo habíamos visto en la primera unidad, en la segunda unidad, perdón, cuando vimos todo lo de planeación del servicio farmacéutico. Entonces aquí simplemente estamos retomando el concepto. Entonces, cuando hablamos de indicadores de gestión financiera, también hacemos énfasis a que el servicio farmacéutico lo tenemos que medir, tenemos que tener una métrica financiera que me diga si el resultado es el ideal o no es el ideal. Un indicador para un servicio farmacéutico que maneja inventarios es conocer los días de inventario que se tienen en el momento. ¿Para qué nos sirven los días de inventario? Para saber con qué cantidad de inventario contamos en caso de que ningún proveedor nos atienda y, por decir algo, yo tengo 20 días de inventario y ningún proveedor me va a atender durante 18 días, yo supuestamente con una buena medición tengo 20 días para soportar la operación. Ese es un dato muy interesante para evitar temas de desabastecimiento y inoportunidad en los despachos a nuestros usuarios. Con esto terminamos el módulo de gestión financiera del servicio farmacéutico. Entonces, para hacer un breve repaso, recuerde que empezamos hablando del concepto de estrategia, después empezamos a mirar de qué era lo de ofrecer un servicio, luego buscamos posicionar ese servicio en el mercado. Posteriormente vimos que habían unas estrategias y vimos cuál era todo el tipo de estrategias y finalizamos con una medición.